Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 4.2-2 en la parte C, la cual sería haciendo pues el mismo circuito de los dos videos anteriores, pero por análisis de mallas. Entonces, siendo por análisis de mallas y teniendo el circuito que ya conocíamos, vamos a plantear tres corrientes de malla, la cual I1, I2 e I3, ¿no? Y procedemos a analizarlas. Empezando por I1, la cual pues ya conocemos y sabemos que es igual a 1 ampere, como nos lo indica la fuente de potencia aquí, ¿no? Ahora vamos, por ejemplo, aquí a analizar la supermalla que se forma entre estas dos. Entonces tendríamos básicamente que, por ejemplo, la interacción de estas dos corrientes de malla produciría esta intersección, ¿no? Que es 2 amperes. Como I2 está en el mismo favor de la corriente resultante, tendríamos que sería I2 menos I3, que está en dirección contraria, igual a 2 amperes. Muy bien. Entonces, ya tendremos una primera ecuación lineal para poder trabajar con ella. La siguiente la podemos sacar por ley de Kirchhoff de voltaje, teniendo en cuenta que la suma de los voltajes en una supermalla o en un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Ok, vamos a tomarlo básicamente en este sentido y tendríamos, por ejemplo, que de la resistencia de 10 ohms por la corriente, que la corriente sería la resultante de I2 y de I1, estando estas en sentido contrario, entonces sería I2 menos I1. Muy bien. Más la resistencia de 15 ohms, por la que pasaré simplemente la corriente I2, más la resistencia de 5 ohms, por la que pasaría solamente la corriente de I3, y la resistencia de 20 ohms, la cual sería el resultado pues de la interacción de las dos, ¿no? De I3 y de I1. Entonces tendríamos que sería igual a 20 por I3 menos I1. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces procedemos a desarrollar. Tendremos que 10 y 2 menos 10 y 1 más 15 y 2 más 15 y 3 más 23 menos 20 y 1 tiene que ser igual a 0. De I1 tenemos esto y tenemos esto, menos 20 menos 10 sería menos 30 y 1. Y de I2 tenemos estas dos, sería más 25 y 2. De I3 tendríamos estas dos y sería más 25 y 3 igual a 0. Ahora recordemos que esto es es una variable que ya conocemos, pues, ahí uno ya la conocemos, entonces simplemente la despejamos y nos quedaría como que I2 más I3 va a ser igual a 30 sobre 25. Si vemos todo entre 5, tendríamos entonces que I2
más I3 va a ser igual a 6 quintos. Ya tendríamos nuestra segunda expresión lineal para poder resolver el sistema. Muy bien. Simplemente procedemos a resolver. Podemos despejarlo como que I2 es igual a I3 más 2 amperes. Y sustituir en la segunda ecuación tendríamos que sería entonces 2I3 más 2 igual a 6 quintos. Tendríamos entonces que si dividimos todo entre 2 sería I3 más 1 igual a 3 quintos. Y después esto sería igual a I3. Bueno, esto sería I3 igual a 3 quintos menos 5 quintos. Sería menos 2 quintos. Muy bien. Entonces calculamos I2 como menos 2 quintos más 2. 2 sería 10 quintos, entonces esto nos daría un total de 8 quintos de ampere. Ya tendremos resuelto este aspecto. Muy bien. Muy bien. Ahora simplemente podemos calcular la corriente en... bueno, para empezar, como acabamos de notar, I3 resultó negativa. Entonces, para suponerla positiva tenemos que cambiar el sentido de dicha corriente. Tendríamos entonces que esta sería I3 realmente. Muy bien. Para averiguar las corrientes que hay que hay en cada sección, pues simplemente basta con analizar lo que ya habíamos dicho. Por ejemplo, la corriente en esta resistencia sería la corriente I3 más la I1 básicamente. Entonces, teniendo en cuenta que I1 es 1 ampere e I3 es 2 quintos, tendríamos entonces que esta corriente sería de 7 quintos de ampere. Ok. Bueno, lo vamos a colocar aquí. 7 quintos de ampere en esta dirección. Muy bien. Ahora para averiguar la que hay aquí, pues bueno, aquí simplemente es la corriente I3, la cual ya habíamos dicho que era de 8 quintos de ampere. Muy bien. Ahora, para averiguar la corriente que circula por la resistencia de 10 ohms, tendríamos básicamente que sería I2 menos I1. Siendo I2 8 quintos, entonces I2 menos I1 sería
Ok, vamos a ver. Sería I2 menos I1. Entonces tendríamos que la corriente sería en este sentido, porque la resta nos daría menos 2/5. Ah, no. No. Tendríamos que la resta sería 3/5 pero positivos. Entonces la corriente sería en este sentido que acabamos de marcar. Ok, conecto rápidamente la laptop. Muy bien. Base. Bueno. Tendríamos que esa corriente marcada aquí sería de 3/5 de ampere. Muy bien. Ahora para averiguar la corriente de aquí, pues ya la habíamos mencionado, simplemente es I2. Y por lo tanto la corriente aquí en esta resistencia sería una corriente de 8/5 de ampere. Muy bien. Entonces podemos proceder a demostrar que todo está correcto por la medida de la ley de Kirchhoff. No sé, vamos a elegir por ejemplo este nodo aquí. Entonces tendríamos una corriente de entrada y dos de salida. Tendríamos básicamente que las de entrada son 7/5 más 3/5 debe dar igual a 2 amperes, que es la de entrada, la de aquí. Esto nos da 10/5, que entre 2 es igual a 2. Digo que entre 5, bueno, 10 entre 5 es igual a 2. Entonces todo estaría bien. Ahora vamos a analizar otro nodo, podemos analizar donde tenemos la corriente de entrada de 1 ampere más la corriente de entrada de 3/5 y tiene que ser igual a la corriente de salida de 8/5. Teniendo en cuenta que un entero son 5/5 más 3/5, esto da de hecho igual a 8/5 porque 5 más 3 es 8 y todo estaría bien, todo estaría correcto. Muy bien, ahora podemos proceder a analizar por ejemplo en este otro nodo que todo esté correcto. Tendríamos la corriente de entrada de 7/5. Bueno, tendríamos las corrientes de salida de 1 ampere más la de 8/5. Ok. Ok, esto tiene que ser... Ah, ok, aquí habría un error que podemos corregir rápidamente. Creo que hubo un error de cálculo. Aquí era I3 más I1 en esta dirección. Ok. Aquí debe haber un pequeño error. Ah, ok, ya entendí. El pequeño error es que aquí nombramos 8/5 de ampere, pero esta realmente es I2, no I3. Entonces tendríamos que este I3 es de 2/5 de ampere, ya. Ok, fue un problema de confusión entre estas dos corrientes. Entonces tendríamos que las corrientes de salida de 1 ampere más la de 2/5 tienen que ser igual a 7/5. Tendríamos entonces que esto es igual a 5/5 y 5/5 más 2/5 nos da 7/5. Todo estaría correcto entonces. Ya por último podemos analizar por ejemplo este otro nodo en donde tenemos las corrientes de entrada de 2/5 más la de 8/5 y esto nos tiene que dar igual a 2 amperes.
La suma de esto nos da 10 quintos. 10 entre 5 nos da igual a 2, entonces todo está correcto. Muy bien. Ahora simplemente procedemos a calcular los voltajes. Por ejemplo, el voltaje de aquí a acá y el voltaje de acá a acá. Por ejemplo, en la resistencia de 10 ohms, por la dirección de la corriente, el voltaje sería, bueno, la dirección sería la siguiente. Entonces el voltaje sería 10 por 3 quintos. Entonces 10 por 3 sería 30. Y entre 5 nos da un total de 6 volts en esta dirección. Ahora, para calcular el voltaje en esta otra parte, vamos a tomar en cuenta que la dirección de la corriente es la siguiente. Tendríamos la resistencia de 20 ohms por la corriente de 7 quintos. 20 entre 5 es 4. 4 por 7 es 28. Entonces esto sería un total de 28 volts. Muy bien. Vamos a calcular el voltaje aquí, el cual vamos a hacer por ley de Ohm igualmente. Sería un voltaje de 5 ohms por 2 quintos, simplemente sería pues 2 volts, ¿no? Ahora aquí la dirección sería la siguiente. Serían 8 quintos por 15, lo cual es igual a 3 por 8, que es 24 volts. Y simplemente aquí, lo cual ok, este voltaje ya lo tendríamos que calcular usando ley de Kirchhoff. Tendríamos básicamente, vamos a usar este circuito cerrado, ¿no? Ya que ya tenemos esos voltajes, tendríamos que 10 ohms, digo 10, no, serían 6 volts más 24 volts más el voltaje I minúscula, vamos a llamar, simplemente por tener un nombre, tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Ya que es un circuito cerrado. Entonces esto nos da 30, y al pasarlo por acá tendríamos simplemente que VI es igual a menos 30 volts. En esta dirección esto sería menos 30 volts. Muy bien. Ahora simplemente nos queda calcular este voltaje más, y sería todo. Tendríamos la corriente de, bueno, vamos a hacerlo otra vez por ley de Kirchhoff de voltaje en este circuito cerrado que acabo de marcar. Vamos a tomar la dirección de I1. Entonces tendríamos que el voltaje 1 le vamos a llamar va a ser igual, el voltaje 1 menos 6 volts y más 20 volts, 28 volts. Esto se debe a los sentidos de la corriente, como pueden ver. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces esto es 22, y tendríamos entonces que B1 va a ser igual a menos 22 volts. Ok, en este sentido, ¿no? Medido en sentido contrario, pues sería diferente, ¿no? Entonces todo estaría correcto. Ya habremos calculado todas las corrientes y todos los voltajes por método Mayas. Sería todo por este video.